Entonces, todas estas preguntas que ustedes tienen a su disposición son referentes a las sucesiones y a las series que ya vamos a empezar a estudiar. Entonces, como es video, obviamente lo pueden pausar y pueden detenidamente ver cada una de estas, ¿no? Pero aquí tenemos entonces las, las 11, las 14 preguntas, ¿no? Sobre las cuales trata este tema, ¿no? ¿Qué es una sesión? ¿Qué es una sesión infinita? ¿Qué es una sesión finita? ¿Qué es una sesión decreciente, alternante, etcétera? Bueno, ya. Entonces yo también tengo una serie de imágenes en donde respondo a cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces vamos con la primera. Igual no importa, no tendría problema yo en retroceder a la pregunta, sí, para que entiendan de qué se trata, ¿no? Pero vamos con la pregunta uno. Entonces una sucesión está aquí escrito, no es una secuencia de elementos numéricos o no numéricos que siguen un patrón característico y dentro de la parte numérica se las puede considerar como patrones crecientes o decrecientes. Se las puede considerar como patrones crecientes o decrecientes. Está contestada la primera pregunta, ¿sí? La segunda, una sucesión infinita es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, o sea, se va hasta el infinito, no hay un límite y aquí ustedes tienen un clarísimo ejemplo, ¿no? De una sucesión infinita. Esta, por ejemplo, va de 5 en 5, como pueden apreciar, pero es infinita porque no le hemos puesto un límite, ¿sí? No le hemos puesto un límite. Y como va de 5 en 5, obviamente, no se olviden que estas sucesiones son de números naturales, o sea, los que nos sirven para contar. Entonces, como va de 5 en 5, se toma el término general, 5n. Si fuera de 6 en 6, fuera 6n. Si fuera de 7 en 7, 7n. Así sucesivamente. Y entonces está contestada la pregunta respecto a qué es una sucesión infinita. ¿Qué es una sucesión finita? Entonces tenemos ahí una sucesión finita. Es una función cuyo dominio incluye solamente los primeros n números naturales. Quiere decir que el usuario o el estudiante escoge cuántos términos quiere. Por ejemplo, esta va de 5 en 5, pero el estudiante ha escogido como n igual a 5. Eso es finita, ¿no? Cuando la persona, el usuario, escribe el número de elementos que desea poner. A diferencia de la infinita, que eso va indefinidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo escogí n igual 4, por eso es que solo están los 4 elementos. Acá se escoge n igual 5, o sea, el dominio de 5. Por eso es que en esta de aquí van los 5 elementos primeros. Todavía no definimos la característica, solo quiero que se den cuenta, ¿no? De cuándo es infinita y de cuándo es finita, ¿sí? Es finita cuando yo defino los elementos que quiero poner, ya hablando en términos más concretos, ¿no? Que es una sucesión creciente. Aquí lo vamos a ilustrar con un ejemplo, ¿no? Estamos generando entonces una sucesión. Bueno, aquí tenemos un término, o sea, obviamente estos ejercicios son propuestos, llámese propuesto a ejercicios que son inventados para que el estudiante desarrolle su habilidad, ¿no? Y su destreza. Entonces, con esto ilustramos una sucesión creciente porque ven aumento. Yo, por ejemplo, escojo este término, a sub n, sí, término general, a 2n más 3, o sea, este es un ejercicio propuesto. Entonces dice, escriba la sucesión finita definida por a sub n. Esto obviamente el autor del texto o el profesor lo da, no preguntarán de dónde sale, ¿no? Este es el ejercicio propuesto. Dice para n igual 1, 2, 3, 4. O sea, para los 4 primeros naturales. Entonces, si ven, voy reemplazando nada más. En la n voy reemplazando nada más. Si ven, está clarito aquí hasta con colores. En la n voy reemplazando. Sí, y me va saliendo un valor. Si ven, 2 por 1, 2 más 3, 5. O sea, voy solo reemplazando. De tal manera que voy obteniendo valores.
Entonces el primer valor es 5, el segundo es 7, el tercero es 9, el cuarto es 11. Sí, yo he escogido n igual 4, si ven, porque están los 4 primeros naturales. Entonces la sucesión, como va en aumento, sí, como cada término es mayor que el anterior, se define como una sucesión creciente. Se define entonces esto como un ejemplo de una sucesión creciente porque los términos van en aumento, porque cada término es mayor que el anterior. Esa es la respuesta entonces. Ya bien, aquí entonces vamos a la serie de preguntas. Dice que es una sucesión decreciente. Entonces, para ello nos valemos igual de un ejemplo. Si ven, aquí igual, o sea, nos damos un término general, ¿no? O sea, esto es dado, por eso dice dado, ¿sí? Ya. Dice allí el primer término, el tercer, bueno, indistintamente, ¿no? Si ven que conforme voy avanzando de términos, ¿sí? La serie se va haciendo más pequeña, ¿sí? Digamos, la sucesión de términos se va haciendo cada vez con términos más pequeños, ¿sí? Entonces a esto se define como una sucesión decreciente, su nombre lo indica, ¿no? Porque decrece. Si ven que cada término es menor que el anterior, a diferencia del caso anterior visto, ¿no? Para que una sucesión sea decreciente, cada término es menor que el anterior. Sí pueden apreciar, ¿no es cierto? Vean, cada término es menor que el anterior. Aquí obviamente reemplazan, ¿no? La n. 1, cuando n vale 3, eso me dice aquí, eso pueden pausar el video y ver cómo se reemplaza. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de una sucesión decreciente. Ya, aquí ilustramos vuelta para la siguiente pregunta, que sería la pregunta 6. Sí, ¿en qué consiste una sucesión alternante? Una sucesión alternante no es nada más una sucesión cuyos términos van alternando en los signos, como pueden apreciar ustedes aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el autor inventa un ejercicio. Dice, aquí me da, ojo, cuando yo digo propuesto los ejercicios, quiere decir que son inventados para que el estudiante resuelva. No me preguntarán de dónde sale esto, de dónde sale esto. No, es solo para que ustedes reemplacen y aprendan. Dado esto, si dado este término general que se llama, no se olviden de aquí en adelante, dado este término general, pues me dice, halle los 4 primeros términos. Los voy reemplazando, ¿no? Menos 1 a la 1, por 1 sale menos 1. Ya, no se olviden, ¿por qué hay alternancia aquí en los signos? Es porque cuando hay potencias pares, este 1 se va a hacer positivo, no lo olviden. Cuando hay potencias pares, todo número resultante es, es positivo siempre. Cuando hay potencias pares, sí, sea la base impar o par, siempre el resultado va a ser un número positivo, como ustedes pueden apreciar. Entonces, si escribimos la sucesión en orden, observemos que esto es una sucesión alternante porque hay alternancia en los signos de cada uno de sus elementos. Y eso es una sucesión alternante, cuando hay alternancia en los signos de cada uno de sus elementos. Bien, para responder la pregunta 7, ¿no? Aquí tenemos entonces, vamos con todo a retroceder para ver detenidamente la pregunta 7 que nos dice que es una serie. Sí, entonces vamos a la pregunta 7 y dice, una serie es la suma. Ojo, no confundir, ¿no? Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Aquí está ejemplificado, ¿no? Se da la sucesión y su serie. Se da la sucesión y su serie. ¿Sí ven? Entonces la diferencia radical entre sucesión y serie es que la sucesión es una secuencia de elementos que siguen un patrón. Y la serie es la suma
de esos elementos, ¿sí? Entonces la sucesión simplemente es un conjunto, una secuencia nada más, y la serie es la suma, como pueden apreciarlo aquí. Entonces está contestada la pregunta 7. Bien, para la pregunta 8, entonces vamos a ver igual. Bueno, vamos a retroceder a la serie de preguntas. Dice, ¿cuál es la enésima suma parcial de una serie? Ojo con esto, enésima. O sea, la n es un valor escogido por el usuario. Entonces, para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, halle esta serie. Verán que este simbolito que ven aquí de ahora en adelante, lo van a tratar como una sumatoria. Entonces, esto se lee como la suma, ojo, ¿no? Se lee como la suma desde que i vale 1 hasta 6 de i cuadrado más 1. Obviamente este término general va a cambiar, pero se lee así, ¿no? Se lee como la suma o se lee como la sumatoria desde que i vale 1 hasta 6 de i cuadrado más 1. Ya, entonces, como dice la enésima suma, aquí entonces obviamente yo escojo 6, o sea, como en la sexta suma. Entonces, si ven, voy sumando, si ven, 1, tienen que evaluar, ¿no? Por ejemplo, desde que i vale 1, vean, desde que i vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, en donde he reemplazado aquí en esto. Si ven, incluso está resaltadito aquí con un color cada número para que vean, para que se den cuenta, ¿no? Entonces evalué la sexta suma y eso es de evaluar la enésima suma. En este ejemplo, yo escogí la sexta suma. Entonces evalúan aquí. Si ven, pueden darse cuenta muy fácilmente. Solo van reemplazando, ¿no? En la i. En la i es donde deben reemplazar. Si ven, desde que i vale 1 hasta 6. Por eso es que vean, 1. Entonces una vez que han reemplazado, van sumando. Por eso es sumatoria este símbolo. Si ven, van sumando lo mismo, solo que cada vez va cambiando el i. Van sumando lo mismo, solo que cada vez va cambiando el valor de i. Si ven, desde que i vale 1 hasta 6. Desde que i vale 1 hasta 6. Entonces, esa es la enésima suma. Y aquí ya se va resolviendo cada paréntesis, ¿no? Y al final obtienen un resultado. Sí, eso es la notación de sumatoria, ¿no? Aquí están los elementos que ustedes pueden pausar en el video y definir cómo se construye una sumatoria, con qué elementos, ¿no? Tenemos aquí el límite inferior, el límite superior y la i es el índice, ¿no? Entonces, al desarrollar una enésima suma es eso. Si yo hubiese escogido, por ejemplo, desde que i vale 1 hasta 4, solo sería hasta acá. Solo sería hasta acá. ¿Sí? Si yo escogiese desde que i vale 1 hasta 5, sería solo hasta acá. ¿Sí ven? Entonces estoy reemplazando aquí y voy sumando, ¿no? Digo, desde que i vale 1, reemplazo y voy sumando, por eso es sumatoria. Ya hice con 1, luego le sumo el que hice con el 2, luego le sumo el que hice con el 3, luego le sumo el que hice con el 4 y así sucesivamente hasta 6, hasta 6. Entonces se ha contestado lo que es la enésima suma, ¿no? Lo que es la enésima suma. Ya, entonces para la pregunta 9, igual vamos a retroceder, no hay problema. Para la pregunta 9 dice, escriba con palabras lo que significa esta sumatoria. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Se lee la suma desde que el índice i vale 1 hasta 5 de i más 4. Así se lee, ¿no? Para la pregunta 9, así se debe leer. La suma o la sumatoria, cualquiera de las dos palabras es muy válida, ¿no? La suma o la sumatoria. Entonces vamos con la pregunta 10. Los elementos, obviamente, de la sumatoria, como ya les había dicho, ¿no? Los elementos de la sumatoria, ¿sí? Aquí está, observe. En este ejercicio 10 dice, ¿cómo se denomina i?
¿Cómo se denomina el 5? Que es la K. Y en la pregunta 10 está perfectamente contestado. Límite superior, límite inferior e índice. Esas son las respuestas, ¿no? Para la pregunta número 10. Para la pregunta 11. Sí, para la pregunta 11, ¿cómo definimos una sucesión creciente? ¿Sí? ¿Cómo definimos una sucesión creciente? ¿Sí? En este caso nos dan aquí un ejemplo, ¿no? Es una sucesión creciente o decreciente y dice explique por qué. Entonces, note que si al n ustedes le van dando valores, verán que se trabaja con números naturales, o sea, los que sirven para contar. Por eso es que aquí en la sumatoria incluso se pone desde 1. Entonces, si ustedes van en aumento con los números naturales, esto obviamente va a ir creciendo. Por ejemplo, si n vale 1, sería 2 por 1, 2 menos 1, 1. Si n vale 2, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3. Si n vale 3, sería 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces es creciente. Es una sucesión creciente, ¿no? Es una sucesión creciente. Siempre y cuando los valores de n sean mayores a 0, especificando, ¿no? O sea, que sean números naturales. Para el siguiente ejercicio, es decreciente, dice. Entonces, si nos ponemos a analizar, ya aquí nos dan un ejemplo, ¿no? Nos dan un término general, menos 3n. Note que si al n usted cada vez le va haciendo más grande, va haciéndose más chico el término siguiente de la sucesión. Por ejemplo, si el n vale 0, el término vale 7. Si el n vale 1, sería 7 menos 3, entonces valdría 4. Si el n vale 2, sería 3 por 2, 6, 7 menos 6, 1. Si ven que va decreciendo, es decreciente, ¿no? Es decreciente. Es decreciente. ¿Por qué? Entonces acá tenemos la respuesta. Es decreciente siempre y cuando los valores de n sean mayores a 0 o números naturales. ¿Y por qué es decreciente? Porque obviamente en el término que va n hay un símbolo negativo. Entonces, por ese motivo es que se hace decreciente. Por ese motivo va a ser decreciente. Bien, entonces, antes de ponernos a leer esta redacción, vamos igual a detenernos a analizar la pregunta número 13. Obsérvele ahí, pausaré el video, dice, es una sucesión alternante. Tiene que darse cuenta de una cosa, ¿no? Que cuando yo les había dicho, incluso en esta misma clase, si la potencia es un número impar, este número se conserva con el signo negativo. Si la potencia es par, se hace positivo. Entonces usted mismo puede ir viendo, ¿no? Que si esto vale 1, sería negativo. Si n vale 2, positivo. Si n vale 3, negativo. Si n vale 4, positivo. Si n vale 5, negativo. Si n vale 6, positivo. Y así sucesivamente. ¿Sí? No se olviden que un número negativo elevado a una potencia impar conserva el signo negativo. Y elevado a una potencia par se hace positivo. Entonces, está contestada la pregunta número 13. Está contestada la pregunta número 13. Sí es alternante porque como el coeficiente es negativo, habrá alternancia en los signos. En caso de ser la potencia un número par, tendrá un signo positivo. Y en caso de ser una potencia impar, será un número negativo. Por lo tanto, existirá alternancia en los signos y eso la convierte en una serie alternante. Si ven cómo está contestado al detalle, para que no se olviden, ¿no? Todas estas preguntas son claves para el entendimiento de las
sucesiones y por ende después de las series. Y la última, sí, la última, justamente dice es una sucesión alternante. Fíjese cómo está aquí. Es un número negativo. Ya, pero fíjese en la potencia. La potencia dice elevado a la 2n. O sea, por ejemplo, si n vale 1, la potencia valdrá 2. Fíjese, ¿no? Si n vale 2, la potencia valdrá 4. Si n vale 3, la potencia valdrá 6. Si n vale 4, la potencia valdrá 8. Si ven que yo le voy aumentando a la n de 1 en 1 y siempre me está dando como resultado aquí un número par. Siempre me está dando aquí como resultado un número par. ¿Sí? Entonces les había dicho que cualquier número negativo o positivo elevado a un número par, el resultado es positivo. Por lo tanto, vamos a tener una sucesión solo con números positivos. Entonces no es alternante. ¿Por qué razón? Porque siempre va a existir una potencia par. Y al tener potencia par, están garantizados los símbolos positivos en todos sus elementos, por lo tanto no existirá ningún tipo de alternancia. Y eso está resumido aquí en estas tres líneas. La potencia 2n indica que siempre la potencia será un número par y cualquier número positivo o negativo elevado a una potencia par siempre será positivo. Por lo tanto, no es una serie alternante. Entonces, con esto queda claro el estudio de lo que son las series, los tipos de series y de cómo vamos a perdón, las sucesiones. Y ya de una vez la introducción a las series, que son las sumas. Eso sería todo por la clase de hoy.